Sin duda que estamos hablando hoy de 10 años de una ley. Podríamos hablar de 10 años de una ley y podríamos hablar de lo que significa que Uruguay ha sido el primer país en aprobar el convenio internacional. Tuvimos felizmente la casualidad de participar de esa conferencia de la OIT, donde el gobierno nacional fue acompañado por el Sindicato de Trabajadoras Domésticas y por la Liga, y eso creo que no es una casualidad, es una decisión política que se tomó de avanzar en ese proceso como país y hacerlo tripartitamente, y que ese convenio fuera posterior a la ley. Y fíjense que estamos hablando todas estas cosas en muy poco tiempo, porque la ley tiene 10 años, el convenio tiene 4, la negociación colectiva tiene 8. Y esto en la historia de un país, en la historia de la humanidad, no es nada. Pero estas son las cosas que nos enorgullecen de nuestro país. Nosotros queremos repasar, como se ha hecho ya aquí, algunas cosas comparativamente. Porque creo que, en nuestra opinión, es importante valorar lo que hemos avanzado y ver qué nos falta para seguir avanzando. Si miramos, por ejemplo, a partir de lo que nos decía la destacadísima presencia de Andrés Marinakis de la OIT aquí, que mucho agradecemos, lo que significa esto en el mundo, no solo en América Latina, en cuanto a cuánto hay de protección social para las trabajadoras domésticas. Y bueno, en este país que ha crecido notablemente en el registro de la seguridad social en los últimos años, hecho que está siendo estudiado a nivel internacional, hecho que hace que por tercer año consecutivo se reconozca a Uruguay como primero en América Latina en inclusión social, y que el factor fundamental de ese tercer año consecutivo de inclusión social es la formalización del empleo. Pero si vemos el crecimiento en el total de los trabajadores, si comparamos el crecimiento con el crecimiento en las trabajadoras domésticas, tenemos la buena noticia del crecimiento de las trabajadoras domésticas es superior al buen crecimiento que hemos tenido en general. Y eso creo que es un buen dato, porque este es un sector, como todos sabemos, como acá se ha dicho, particularmente dejado de lado, particularmente vulnerable, particularmente discriminado, pero sin embargo en este proceso, desde la vigencia de la ley, si comparamos el crecimiento en general con el crecimiento de las trabajadoras domésticas protegidas, el de las trabajadoras domésticas se ubica casi en el doble de crecimiento del muy buen crecimiento general. Esto implica también qué ha pasado con los derechos, porque ese mayor registro en la seguridad social ha significado mejora en el acceso a los derechos. Y si miramos, por ejemplo, el crecimiento de las jubilaciones en Uruguay, y siempre estamos comparando periodos iguales, tenemos que el crecimiento de las trabajadoras domésticas jubiladas, que se han podido jubilar, ha sido también el doble del crecimiento del total de personas que se jubilan en el Uruguay. Y esto significa también, pese a los problemas que seguimos teniendo, un avance importante. En este aspecto,
influyó notoriamente la ley vigente del año 2009, que redujo los años de 35 a 30 que venían de la ley del 95, la ley que crea el nuevo sistema de seguridad social, el reconocimiento del año por hijo. Y acá se ve como una ley general impacta también particularmente en este sector. Las trabajadoras domésticas hasta la ley 18.065 no tenían derecho al seguro de paro. En el primer año de vigencia de la ley acceden solamente 562 trabajadoras al seguro de paro. Antes no tenían derecho. Hoy, esas 562 del primer año se han quintuplicado en el acceso al derecho el año pasado. Lo mismo ha pasado con el acceso a la licencia por enfermedad o al subsidio por maternidad. Y en todos los casos que estamos señalando, el crecimiento en el sector del trabajo doméstico es superior al buen crecimiento que se ha tenido en el acceso de los derechos de los trabajadores en general. El otro tema es la negociación colectiva. Esto que decía Lucía y Mabel, esto de que acordaron que la fecha de la primera negociación colectiva sea el Día de la Trabajadora Doméstica. Porque en el mundo sobran los dedos de las manos de los países que tienen negociación colectiva en este sector. Yo reitero esto. Tenemos 10 dedos en las manos. No llegan a 10 países en el mundo que tienen negociación colectiva para las trabajadoras domésticas. Y Uruguay lleva 4 convenios en 8 años de vigencia en negociación colectiva. La remuneración promedio de las trabajadoras domésticas cuando no había negociación colectiva estaba en el orden del 55% de la remuneración promedio del total de trabajadoras ocupadas. Y eso ha llegado hoy al 70%. Eso significa que hay una disminución de la brecha entre el salario de estas trabajadoras y el salario en general de las mujeres trabajadoras ocupadas. Y esto se logra porque hubo negociación colectiva, porque ha mejorado el salario mínimo de las trabajadoras domésticas y porque ha mejorado el acceso a los derechos. Si volvemos a comparar en el mismo periodo de estos 10 años de vigencia de la ley, hay un aumento de 16 puntos, llegando hoy al 62% de quienes cobran aguinaldo. Antes de la ley, menos de la mitad cobraban aguinaldo. Hay un aumento también en quienes cobran salario vacacional. Y en estos aspectos, sin duda que a través de la negociación colectiva habrá que seguir avanzando. Como se ha avanzado también en aspectos normativos y en resoluciones. Lo que fue la resolución de común acuerdo entre los directorios del BPS y del Banco de Seguros, que significó que con una simple gestión administrativa se duplicó la cantidad de trabajadoras protegidas por el seguro de accidentes de trabajo y al mismo tiempo significó una rebaja para el sector empleador que mínimamente en cantidad de empleadores venía aportando para ese derecho al seguro de accidentes de trabajo. Y ahí se pudo hacer esa combinada donde se duplica, se facilita el trámite de pago y se rebaja lo que se estaba pagando para este sector. Lo que significa los avances que se han hecho en la fiscalización. Desde el año 2010 a la fecha, 11.500 hogares han sido visitados por las inspecciones del Ministerio de Trabajo. Y sin duda, en todas estas cosas,
habrá que seguir trabajando. Pero sin duda también que tenemos la tranquilidad de cosas que se han hecho. Cuando se decidió en el BPS que había que hacer un convenio con la Universidad de la República, financiado por BPS para dar apoyo jurídico al sindicato y a la Liga. Y esta cuestión extraña es parte del proceso de fortalecimiento de las organizaciones gremiales de trabajadores y de empresarios, como lo es el Fondo Social. Ese Fondo Social que se crea para fortalecer ambas organizaciones, porque se sabe que hay una experiencia importante en el país de fondos sociales, como los de la construcción, como el recientemente creado por ley, votado unánimemente en este Parlamento para los metalúrgicos, y acá creado por convenio para las trabajadoras y para el sector empresarial. Sin duda que habrá que seguir avanzando, pero sin duda que las fortalezas que se reflejan en este acto, las fortalezas que tenemos de tener una liga de amas de casa que, como lo decía Mabel, asumió una responsabilidad rara en el mundo, de un sindicato que fue capaz de enfrentar estos desafíos y de pelear cada día por sus derechos comprometidamente y con el esfuerzo que hace cada una de ustedes en todo el país. Sin duda que hay cosas que habrá que seguir mejorando. Sin duda que redoblamos el compromiso para seguirlo haciendo. Felicidades por estos 10 años.